que habéis hecho los deberes. Es que no había deberes, ¿no? Vamos a ver si estáis Bueno, sí que tenía que leer ¿has hecho el vídeo otra vez? Sí. Bueno. Espero que no os habéis olvidado ya de todo, y seguramente que sí, porque yo también me olvido de todo, así que no vais a ser más que yo, o sea, es imposible, ¿no? Pasará toda esta fiesta y seguramente pues que es necesario refrescar un poquito lo que hemos visto hasta ahora, ¿verdad? Y durante esta fiesta nos hemos olvidado seguramente mucho de lo aprendido, a ver si nos refrescamos. Es imposible cuando tú asistes a una lección, a un curso, recordarte todo lo que se dice, ¿no? Incluso de lo que tú tienes en tus notas, de lo que sea. Lo que pasa es que después en el trajín día, ¿no? Cuando tú vas a estar con tu discípulo, probablemente hay muchas cosas que te volverán a la memoria de lo que ha sido dicho. Así, por eso que es necesario asistir al curso y estar atento, ¿no? Incluso si uno después en su memoria no se acuerda muy bien de las cosas, siempre todo clarito, las cosas vuelven en el momento de la verdad, cuando realmente las necesitas. Y si no vuelven, pues las puedes recuperar porque tendrás tus notas o lo que sea, ¿no? Así que, de todas maneras, es importante que podamos recapitular o recordéis un poco lo que hemos dicho el primer día, ¿no? Hablamos obviamente sobre el hecho de discipular y saber lo que significa eso, ¿no? ¿Qué es este ministerio de discipular, ¿no? A otros. ¿En qué consiste, no? ¿Recordáis un poquito? ¿Alguien me puede definir en algunas palabras? En acompañar a otros a tener su relación con Dios, a encaminarlos, ¿no? Exactamente, sí. Muy bien, acompañar es eso la palabra, ¿no? Más que otra cosa. Y este acompañamiento, lo que las palabras modernas dicen coaching, ¿no? Pero este acompañamiento es el tutor, ¿no? De esta planta nueva que acaba de nacer y de salir y tal, y que todavía pues, no tiene fortaleza en sí mismo del todo, ¿verdad? Pues es bueno que haya alguien a su lado que le ayude o que le acompañe en este crecimiento personal, ¿no? Y eso hubiese sido fantástico, seguramente que no todos hemos tenido esta oportunidad de tener una persona asignada a nosotros para que nos ayude en esto, ¿no? Y también es a veces difícil de encontrar a la persona adecuada, ¿no? Para la otra persona. Por eso en el matrimonio está fantástico, porque en principio debería de funcionar eso, del discipulado. En el matrimonio, ¿no? Se ayuda mutuamente uno a otro, ¿no? Pero bien, así que ante todo, la primera lección era definir este ministerio, que es acompañar a los nuevos discípulos hasta que tengan un crecimiento suficiente para que ellos, a su turno, discipulan a otros. Y así la rueda está completa, ¿no? Es mucho más que un programa que tenemos en la iglesia para ayudar a algunos, es ante todo un proceso. Antes de querer discipular a otro, tenemos que tener claro lo que es un discípulo. Tú no haces un discípulo si no sabes lo que es un discípulo. Y esta palabra no es tan fácil de definir. Y bien, Jesús ha tenido sus discípulos y sabía él perfectamente lo que significaba. Y quizás en la época la palabra discípulo tenía mucho más, era mucho más clara en las personas que quizá hoy en día, ¿no? Pero bueno, es bueno volver a redefinir lo que es un discípulo, y que el mayor contexto para disciplinarlo, o hacer un disciplinado, no solamente esta palabra disciplina, ¿no? Pero cuando hablamos del disciplinado, pues es la iglesia local, porque la iglesia local debería de tener todos los elementos necesarios para que las personas puedan desarrollarse. Es decir,
como dice, hay pastores, hay profetas, hay no sé qué, los ministerios que están dentro del marco de la iglesia y entre nosotros nos podemos ayudar. Por eso es necesario también que los discípulos se hagan dentro del marco de la iglesia. Eso lo hemos visto, ¿no? En nuestro segundo día hablamos sobre las 10 razones por las que debemos discipular a otro en el marco de la iglesia. Hemos explicado esta cosa, ¿no? Y concluimos lo que queremos cultivar es una cultura y no un programa. Es decir, que en nuestra iglesia podamos realmente tener este ministerio como algo común, no solamente como una cosa puntual, ¿no? El discipulado, bueno, pues sí, es un apartado dentro de la iglesia. Después está otra cosa que se llama obra social. Y después tenemos la alabanza. No, nuestra iglesia tiene que ser todas estas cosas, en definitiva, forman una ayuda para el discipulado concreto, ¿no? Porque desde la alabanza a la obra social, eso parte de la vida cristiana. No es una cosa separado. Entonces el discipulado tiene que entender que es algo que también se parte de este todo, ¿no? Es lo que tratamos de explicar en esta segunda lección. Y naturalmente todo eso tiene que ser edificado sobre la enseñanza bíblica. Si no, son ideologías personales que no sirven para nada, ¿no? O para poca cosa. En nuestro tercer encuentro hablamos de 7 peligros del discipulado. ¿Recordáis? ¿De algunos de ellos? ¿Alguien se acuerda de algunos de ellos? Bueno, no ser orgulloso. ¿Ah? No ser orgulloso. Sí. Autosuficiente. La autosuficiencia. Sí, exacto. Ese sentido de fracaso. También puede ser atacado por sentido de fracaso, ¿verdad? Hay muchas circunstancias que nos llevan a o saltar en el orgullo porque tenemos éxito, ¿no? Tal, o saltar en el desánimo porque nuestro discípulo no quiere saber nada de nosotros, al final ni de la iglesia ni de nada, ¿no? Eso pasa, ¿no? En fin, y después hay otros temas que puede ser una relación que viene a ser más sana entre uno y otro. No por las divisiones, pero a veces por incluso de cosas íntimas y lo que sea. Entonces o amistades que van en el mal, que cogen mal camino, ¿no? Entonces la psicología humana ahí es muy compleja, ¿no? Pero bien, hemos hablado de estos problemas y les invito a que de vez en cuando volváis a redescubrirlos, ¿no? Y la vez pasada creo que hablamos de las cosas que tenemos que enseñar, las cosas básicas, ¿no? Es decir, la lectura de la Biblia, las disciplinas básicas del creyente, ¿no? Porque muchas veces hemos visto que cuando uno se convierte, su amor para el Señor, de las cosas del Señor, de repente es maravilloso, ¿no? Como la Biblia habla del primer amor, ¿no? De este primer amor que uno tiene y entonces desea venir en la iglesia, no hace falta ni siquiera decirlo. No sé, a veces dice falta decirle tiene que venir a la iglesia, es que va a desear, o desea leer la Biblia, pero claro, empieza por el Génesis y rápidamente se aburre porque dice, ya, mira, ¿no? Entonces necesita ser conducido incluso en esto de la Biblia, del conocimiento de la Biblia. Y va a necesitar orar, pero tiene una vergüenza tan grande de orar en público o de orar incluso en voz alta, o sea, el deseo lo va a tener, pero después si no lo hace, ese deseo se va a marchar, ¿de acuerdo? O el deseo de testificar. Yo me gustaría realmente como vosotros poder decir lo que pasa en mi corazón, pero me da una vergüenza horrorosa, ¿no? Y si a nosotros nos sigue dando un poco de vergüenza, como a ellos, ¿no? Entonces tenemos que, el mes pasado hemos hablado de eso, de tratar de acompañarles en estas costumbres que tenemos que tener, en estas prácticas que tenemos que tener, porque
pronto se van a convertir en este deseo que nace de forma natural por el Espíritu Santo en nosotros, ¿sí? Pronto se van a convertir en una obligación, una disciplina que tenemos que ponernos sobre nosotros. Porque Dios no nos va a levantar por la mañana y inyectar una adrenalina de deseo por leer la Biblia, por ejemplo. ¿No? Te levantas por la mañana y sé que ustedes sí que tienen deseo, pero yo no, ¿verdad? No sé. Tengo que disciplinarme, ¿no? Voy a tener mi momento con el Señor. Y si no te disciplina, autodisciplina, entonces te vas a morir. Definitivamente es eso, ¿no? Eso hemos hablado la vez pasada, si se os recordáis, si no me equivoco. ¿Verdad? Hoy vamos a hablar de otra cosa. Es la penúltima lección que vamos a tener, naturalmente. Probablemente me gustaría mucho avisarles a ustedes que cualquier momento que necesitáis, y me gustaría que pudiera surgir esto, necesitáis por una razón u otra, por un problema que habéis tenido, o no un problema, sino no sé, una interrogante que habéis, o una cosa que habéis vivido, dice, ay, ¿por qué no nos hablas sobre este tema? Porque no hemos abarcado ni el 10% de todos los temas que deberíamos abarcar, ¿de acuerdo? Pero prefiero que los cursos próximos vengan en base a necesidades que, ¿me entiendes? Porque lo necesitáis, pero me falta eso, ¿no? O me falta este tipo de enseñanza que me parece que estoy perdido ahí, ¿no? Y si se puede, pues se puede hacer. Entonces, de vez en cuando, a lo mejor, volvemos a reunirnos y hablamos de vuestras experiencias personales y de lo que ocurre en vuestro ministerio. Y de todas maneras, a nivel personal también, podéis hacer, preguntar siempre y tratar de compartir vuestras experiencias, porque es muy importante que podamos sentirnos unidos todos en este trabajo, ¿no? en este ministerio. Hoy quisiera hablarles sobre el estar mínimamente preparado para consejería. Aconsejar. ¿Quién de ustedes nunca ha dado consejo a nadie? ¿Verdad que es una cosa que todos hacemos? Sí. Y tenemos que darlos continuamente. Hay gente que nos pregunta o porque uno se confía un problema o confía una cosa y nosotros enseguida le aconsejamos. Y la pregunta es, ¿somos buenos consejeros o cómo vamos con esto de la consejería? ¿Alguien tiene experiencia de esto? ¿Experiencia que ha fracasado por completo o que ha tenido éxito? No sé. De todo un poco. ¿Ah? De todo un poco. De todo un poco. Lo tendría el aconsejado. ¿Ah? Lo tendría que decir el aconsejado. Sí, también. Sí. Es cierto, puede estar Yo creo que el tema de la consejería es una de las cosas más importantes del discipulado, y más que todo con los nuevos creyentes, porque ese sería el fundamento que tendría la persona para crecer en Cristo. Entonces, si no damos un buen consejo, podríamos crear un cristiano que en vez de ser cristiano se perdería rápido. Lo he visto y lo he vivido, que los consejos son muy importantes porque hay personas que por lo menos cuando hablan del Evangelio le dicen cosas que son ciertas en la Biblia y otras que quedan en el aire. Sí. Llega un momento que la persona camina 3 o 4 pasos y se marcha. Ajá. Porque queda decepcionado por no se le brindó el consejo adecuado. O porque quiere que escuchar el consejo que ella tenía ya pre. Exactamente. Sí. De eso vamos a hablar, porque es verdad, ¿no? Cuando uno no le gusta el consejo del pastor, pues se va a buscar otro por ahí, ¿no? Sí. Hay uno que se acomoda mejor a su... Sí. A ver, por eso que es muy importante, el mensaje que quisiera dar hoy a todos ustedes es que nosotros, como iglesia, como discipuladores, debemos
tener un consejo o una manera, no una manera, sino lo que voy a llamar una teología del consejo común. Yo no puedo dar un consejo y ustedes dan otro, o viceversa. O tú das un consejo y ella da un consejo diferente. ¿Entendemos? Estoy hablando no de la forma de darlo, ni de cómo actuar, sino de tener claro que nuestro mensaje tiene que ser igual de todos, hacia todos. Entonces, por eso he puesto algunos ejemplos ahí, ¿no? Decir, mira, ¿cómo contestarías tú a esto, no? Decir, un amigo cercano llama, su esposa acaba de morir en un trágico accidente. ¿Qué es? ¿Cómo podemos aconsejar? Y cuando digo primer auxilio, digamos, ya no es un seguimiento largo, ¿no? El primer consejo que podemos decirle, cómo actuar en estas circunstancias, ¿no? Un día me acuerdo ahí que, no sé si era el hermano de Lisette, ¿cómo se llama? Héctor, ¿no? Me viene una persona y me dice, no, tú tienes que ir a avisar a Héctor que acaban de matar a su padre y a su tío en Venezuela. Cosas que algunos de ustedes han vivido, este tipo de experiencias tan trágicas. Yo me quedé, wow, fíjate, yo no conozco este tipo de cosas, ¿no? Pero imagínate un poco, ¿no? Como eso. Entonces, bueno, tuve que ir al sur y buscarlo en su trabajo y contarle la historia y tal, y realmente fue un poco trágico eso, ¿no? Pero bueno, ¿qué consejos le podemos dar en este momento? Es complicado, ¿no? ¿De acuerdo? Pero bien, como no son consejos morales, en definitiva, no es tan complicado en ese sentido, sino una compasión tremenda por él y ayudarle a confiar a pesar de todo en el Señor y saber lo que está haciendo en definitiva. Y no hay respuesta a muchas cosas. No hay respuesta. ¿Y qué te voy a decir? Es una cosa que ha ocurrido y tengo que abrazarte, ¿verdad? No es tanto los consejos que necesita en este momento, sino sentir la compasión y sentir el cariño y lo que sea, ¿no? En otro caso, uno de los miembros del grupo pequeño acaba de ser despedido de su trabajo, otro problema que es común, ¿verdad? Ahí tampoco, en principio, tampoco tiene que ver con la moral o cualquier otra cosa, ¿no? Una hermana de la iglesia dice que conoce a un chico no creyente y se está enamorado de él. ¿Qué le podemos aconsejar? ¿Cómo hacer, no? Cosas que ocurren a menudo, ¿verdad? Y entonces el pastor da unas instrucciones y después la otra persona va rápidamente a buscar a ver si hay otra persona. Oye, también era intensa, un hermano de la iglesia, ¿no? Sí, naturalmente. Sí. Pero como sois mayoría, chicas. Lo puso él. Sí, a ver si ponemos un casting, hacemos un casting de hombre, ¿no? Una joven esposa llega a tu puerta llorando, su esposo acaba de ser violento con ella y quiere divorciarse. Otra cosa, ¿no? Eso suena muy seguido. No, claro, son cosas. Hay cosas que ocurren y que vais a encontrar en vuestro discipulado, porque si os ocupáis de una persona, todas las personas vienen a la iglesia, vienen con un montón de nudos en su vida personal. Y la conversión de una persona efectivamente elimina muchos de estos nudos, pero no todo. Y eso hace parte de lo que llamamos nosotros espiritualmente hablando la cura de alma, ¿no? Es decir, que Dios tiene que hacer una cura en el alma de las personas y en todos nosotros, en definitiva, porque todos hemos sido machacados por el pecado de una manera u otra y todos somos heridos de cierto modo por algunas razones, ¿no? Y entonces, en este discipulado, vosotros no tenéis la responsabilidad de solucionar todos los problemas, ¿verdad? Que no, pero de dar consejo adecuado. Y dar consejo adecuado
no es tan fácil, estoy de acuerdo, depende de las circunstancias en las que hay, ¿no? Esos son solo unos ejemplos de cosas, pero cada día me viene otro tipo de historia, ¿no? Y a veces hay que cambiar el chip, decir, wow. Y pero vosotros como tendréis que, en principio, que ocuparos de una sola persona o de dos, no sé, quizás será más fácil porque podréis concentraros más sobre el problema en sí, ¿no? Que tiene la persona. Nosotros como pastor pues tenemos que cambiar el chip cada media hora cuando viene a visitar a una persona y cada vez es otra cosa, ¿no? Entonces es complicado a veces de meternos y tal. Entonces, la pregunta, ¿estás preparado para aconsejar correctamente a estas personas en sus problemas? ¿Está tu forma de pensar en la misma línea que tu iglesia, que tus pastores o tus líderes? Porque es absolutamente necesario eso. Y somos parte de una iglesia y necesitamos tener, lo que repito una vez más, un discurso común entre todos. Y tenemos que estar de acuerdo entre nosotros sobre temas, ¿verdad? Yo sé que hay temas y cada día salen nuevas historias y nuevos temas complicados a definir, incluso bíblicamente hablando. Ahora nos viene el tema de la vacuna, nos viene el tema de si se puede, no se puede, no sé qué, nos viene el tema de la homosexualidad, nos viene el tema de la enseñanza del género en los colegios, nos viene un montón de historias que quizás hace 10 años ni pensaba, ¿no? Y mañana saber que nos cae encima, y otro, ¿no? Otras cosas. Y la gente te va a preguntar, y te dice, oye, ¿usted qué piensa? ¿Cómo piensa? Y tal. Y de verdad, es difícil de estar preparado para todo, y de tener una posición correcta, y muchas veces ni podemos tener ni una posición, ¿no? Entonces, obviamente yo estoy hablando de temas muy complejos, muy precisos, y ojalá no tengáis que tratar con ello, digamos, de forma tan drástica para empezar, pero poder llegar. Sí, ¿cómo actuamos en estas maneras? ¿Cuáles son nuestras maneras de pensar primero? ¿Y cómo vamos a poder ayudar a los demás en ese sentido? Porque, en definitiva, el gran problema sería que uno dijera una cosa y después otro dijera otra cosa, ¿verdad? Y que por lo menos nosotros podamos tener confianza entre nosotros de que todos estamos en la misma línea. Y que aquel que busca consejo en el liderazgo de la iglesia no se encuentra con consejos opuestos, sino que sea lo mismo. Dicho de otra manera, pero al final que estemos claros sobre estos temas. Así que esta es tu forma de pensar en la misma línea que tu iglesia, tus pastores o líderes. Así que estos ejemplos y mucho más he tenido como pastor que aconsejar, y mis consejos no han sido siempre muy bien recibidos, ¿verdad? A pesar de haber llevado a las personas con problemas hacia la palabra de Dios, porque en definitiva los consejos no son nuestras formas de pensar personal, sino nuestros consejos tienen que estar absolutamente basados sobre lo que dice la palabra de Dios. Y yo sé que a veces es difícil de dar un consejo porque hasta en la palabra de Dios no se habla del tema, ¿verdad? Pero yo creo que la palabra de Dios y en su conjunto contesta a todas las preguntas. Porque nuestro consejo y de paso nuestra manera de pensar sobre una cosa u otra tiene que ser lo que Dios dice en su palabra. Y cuando una persona te hace una pregunta y le vas a decir tú mismo, bueno, yo pienso que, no digas nunca eso. Dice, yo entiendo que la Biblia dice eso. No estamos aconsejando a gente de afuera, estamos a gente de dentro, ¿no? De gente que está empezando a seguir al Señor, ¿verdad? Y tenemos que ayudarle ante todo a buscar la respuesta ellos mismos en la Biblia.
a sus preguntas. Y el acompañamiento va a ser esto, ¿no? Las corrientes de pensamiento que nos impone el mundo son cada vez más fuertes y violentas, y forzosamente la gente es arrastrada por ellas y termina herida y confundido. ¿Cómo aconsejar a una persona que tiene un problema de homosexualidad? Con la lujuria, con la pornografía, con el juego, con las deudas por mala administración de su negocio, con un espíritu de ira o por el egoísmo incluso, con el ocultismo, porque ha tenido problemas con ello, con falsas religiones, con falsas doctrinas? ¿Está de acuerdo conmigo que como iglesia tenemos que tener un criterio común, una enseñanza común, pero ante todo una enseñanza bíblica común? Así que el discipulador debe de tener un mínimo de conocimiento y estar en armonía con lo que se enseña en la iglesia. Eso es lo más importante. Hemos apuntado eso. ¿Alguien quiere comentar algo sobre esto? Bueno, pues puedo contar algo. A mí me pasó de estar recién convertido. Sí. Y en mi iglesia había mucha confusión. Porque había hermanos que hablaban sobre el mismo tema y tenían otra forma de pensar. Él me estaba mencionando algo de los diezmos, que los diezmos no eran así, que no sé qué más. Y yo me acuerdo que en ese momento yo le dije, porque justamente me había leído esa parte donde dice Jesús de los impuestos que no dejan entrar a la tierra o al lugar, y él le estaban diciendo, y entonces él dijo, vas a pagar impuestos, no vas a pagar impuestos, y le dije, denle al César lo que es de César y denle a Dios lo que es de Dios. Yo le respondí eso al hermano, porque el hermano estaba como que iba por aquí y decía una cosa, iba por el otro lado y se lo decía a todo el mundo y la gente estaba como que confundida. Y yo creo que es muy importante hablar siempre basado en la Biblia, porque yo creo que esa es la única verdad, porque todos pueden tener un diferente tipo de pensamiento y eso puede dañar también la estructura. Pero tú haces una pregunta. Tú me estás hablando de un caso concreto en una iglesia, de unos hermanos. No, en mi iglesia. Sí, Se estaba levantando sí, eso allá. pero tu iglesia no daba un discurso preciso sobre ese tema. Sí. Dando ese discurso, pero ese hermano no estaba de acuerdo. ¿Pero Y sobre al cuál final tema, perdón? era sobre los tiempos, Entendía, pero Ah, ya. él tenía una confusión rara porque él decía que no era el 10%, entonces estaban con esa... Yo, tomando este ejemplo, por ejemplo, ¿no? La cuestión es así. Tú haces parte de una iglesia que profesa una teología sobre este tema, es decir, una enseñanza bíblica sobre este tema. ¿De acuerdo? Tú no puedes decir, yo hago parte de esa iglesia, pero no estoy de acuerdo con esto. Exacto. No puede ser. O sea, tú tienes que entender por qué la iglesia profesa de esta manera. Y yo sé que hay iglesias que profesan otras cosas de forma diferente sobre todos estos temas, ¿no? ¿Verdad? Porque no son temas doctrinal fundamental, sino que son dos temas prácticos. Pero si tú haces parte de una iglesia, también vas a tratar de entender el por qué se explica de esta manera esto y también explicar lo mismo, porque tú no puedes tener otro discurso dentro de la misma iglesia. A veces me entiendes, ¿verdad? O si realmente es un problema para ti, cámbiate de iglesia. Perdón, pero es así. Pero tú tienes No, que a la estar... final se fue. ¿Ah? A la final se fue el Señor y se encargó. Bueno, es una pena que haya sido por una cosa así, porque es una cosa más bien secundaria, pero, por ejemplo, sobre este tema, me gustaría que todo el mundo esté claro sobre eso, y si alguien no está muy claro, entonces que pregunte y volvemos a estudiar esto, ¿no? Para que la gente que tenga un mismo criterio y que pueda enseñar lo mismo a los demás, ¿no? Y no una cosa que se inventó de repente en su propia mente o que haya traído de otro lugar, lo que sea, ¿no? Entonces, por eso es muy importante. Pero claro, me estaba hablando del diezmo y yo creo que no es un problema demasiado grande si hay diferencia incluso, ¿vale? Lo que sí debemos de hablar de la gente Cataña, como Cataña, si
que es un pecado gravísimo, que dice los que son así no entrarán en el reino de Dios. A ver, a veces entendemos eso. Sí, sí, claro. Y que eso es mucho más importante que saber si tenemos que dar el 5%, el 10% o si ves que sabe. Vale, entonces el problema número uno es este, no es el otro. En fin, es una enseñanza que tenemos que tener, estamos de acuerdo. ¿Estáis de acuerdo conmigo que como iglesia tenemos que entonces tener un criterio común sobre estas cosas y enseñar todo lo mismo? No sé si alguien tiene otra experiencia o otro tema. Yo creo que hay temas mucho más complejos. Hoy en día, tremendamente, hay muchísimas personas que están trabados por la pornografía. Y es una cosa que está dentro de la iglesia así. Claro que hay cosas que tienen que estar muy claras, incluso en nosotros, examinarnos primero, porque si tú no estás bien claro en algunas cosas, tú puedes decirle, bueno, eso nada, si ves un poco de vez en cuando, eso no, tampoco es para tanto, ¿me entiendes? Si la persona no está clara en eso, por ejemplo, o en la misma fornicación. Sí, por eso todos estos temas, si no están claros entre nosotros, no van a ser enseñados de forma clara. Por lo menos me pasó la semana pasada, una persona vino también a pedirme un consejo sobre una situación que tenía, ¿no? Con otra persona. Y claro, lo que hice fue escucharla y escuchar su versión, porque claro, cuando está involucrada otra persona es complicado decir, mira, si tienes toda la razón. Le dije, mira, yo creo que lo más correcto es que hablemos con la otra persona, que esa persona dé su versión. Sí. Y lo que tú dices, pues, y la palabra lo que dice, que hay que buscar una reconciliación, y si la persona tiene un problema, pues tiene que tratarlo, como tú dices, sea de lo que sea, pornografía o X. Sí. Y pues, bien, porque esa persona vino como poniéndose una capa, y a la final, yo le dije, mira, si tú quieres que estemos aquí para perder el tiempo, lo seguimos perdiendo, pero o sea, estamos en confianza, puedes ser sincero con lo que te está pasando. Y bueno, al final la persona pues reconoció su error y pidió perdón y se arregló, pero siempre es buscando lo que, o sea, que dice la Biblia. Si tienes una situación que dice la Biblia, ¿qué debes hacer? Y siempre creo que buscar la reconciliación cuando el problema es con personas, pues, con otras, ¿no? Exactamente. Yo me gustaría ahora que entendamos ciertas cosas en este proceso de aconsejar, ¿no? Es decir, vamos a encontrarnos con varios problemas, varias situaciones y lo que sea. Y yo, primero, ¿cómo podemos decir? Una guía para aconsejar mejor. No les voy a dar el consejo que tenéis que dar, sino cómo proceder, ¿no? Tiene un problema ahí, pues, ¿cuál es la primera cosa que tienes que hacer? La segunda, la tercera, ¿no? Obviamente será orar, eso lo entendemos, ¿no? Pero primero, ¿cuál es nuestra teología? La teología es lo que Dios dice sobre un tema u otro. Y Jesús dijo, ¿puede un ciego dirigir a otro ciego? Entendemos que cuando dice el Señor Jesús, dice, entonces, hay muchas veces somos ciegos y pretendemos dirigir a otros. Estamos ciegos sobre un tema y pretendemos decirle para salir al paso, ¿no? Y decirle cualquier cosa, ¿no? A veces es mejor decir, mira, yo no te puedo aconsejar sobre esto, pero voy a buscar la solución, o a quién te puede aconsejar sobre esto. Y es muy importante que tengamos este reflejo, ¿no? Es decir, yo no me atrevo a decirte algo porque estoy todavía muy confuso sobre este tema. Y no es ¿cómo se dice? No es malo de decir esto, de reconocer nuestra incapacidad de poder y de querer absolutamente dar consejos, que seguramente serán más bien nuestros que otra cosa, ¿no? Es decir, que la primera respuesta que tenemos que dar a cualquier planteamiento que se nos hace es otra pregunta. Eso es como los gallegos. A veces el Señor Jesús hacía otra pregunta, cuando uno le preguntaba algo, le contestaba con otra pregunta para que él pueda reflexionar, ¿no? Y nosotros debemos de hacer así. Dice, ¿qué dice la Biblia sobre esto? Hace preguntarnos a nosotros.
¿no? Y no tener una respuesta inmediata, es decir, al problema. Estuvimos hablando de la pornografía, bueno, para la pornografía. ¿Qué dice la Biblia sobre esto? Y tengo que replantearnos esto, ¿no? Otra vez. Y redescubrir esto. Y eso es muy largo, quizás, el proceso para entender bien. Esto implica que para poder decir esto hay que tener un mínimo de conocimiento bíblico sobre ello. Por eso espero que el hecho de tener que discipular a una persona os llame la atención sobre la necesidad de conocer más nuestra Biblia. ¿De acuerdo? Porque es con la necesidad que uno busca, va a desear saber más. ¿De acuerdo? Y yo, incluso después de 40 años de ministerio, me encuentro que todavía digo, wow, si pudiera saber más de la Biblia sería mucho mejor. ¿Sabes? ¿Por qué? Porque es así, la Biblia realmente nos da los consejos que tenemos que dar en cada circunstancia. Pero a veces nuestro desconocimiento de la Biblia nos merma un montón. ¿Cómo vamos a hablar de un consejo bíblico, que lo llamo así, ¿no? Un consejo bíblico no es un versículo que lanzamos así, sino un consejo que va en el espíritu de la Biblia, ¿no? En el espíritu de lo que Dios dice en su palabra. Entonces, ¿cómo vamos a aconsejar a una persona si no conocemos eso? Seguramente que nos vamos a inventar cosas nuestras, ¿no? Y por eso nuestro ministerio es reconducir a las personas al texto bíblico. Explica que para nosotros decir esto hay que tener un mínimo de conocimiento bíblico sobre el tema y no solamente conocer los textos, sino su interpretación también, ¿no? Porque ahí complica más la cosa, porque como tú dijiste el diezmo, es muy fácil de sacar un versículo que dice tiene que dar el 10% del punto, ya está, ¿no? Y lo piensas más y obedeces también. Pero después te das cuenta que la Biblia dice otra cosa, ¿no? Que va mucho más allá que esto, ¿no? Entonces nuestra interpretación, por eso digo nuestra teología de lo que Dios dice sobre esto, sobre un tema o sobre otro, es muy importante. Y demasiadas personas dan su propia opinión sobre una cosa u otra que no corresponde a lo que Dios dice en su palabra. Y la gente de nuestra iglesia es a menudo confundido, y eso por dos razones. Porque de por sí, cuando alguien no quiere someterse a los consejos de los pastores o los líderes, va en busca de otros consejos que les interesa mejor. Eso lo habéis vivido seguramente, no sé si lo habéis hecho, pero por lo menos lo habéis visto y comprobado. Que cuando una persona sabe que lo que vamos a decir, he oído últimamente decir, no, porque la iglesia tiene su protocolo. ¿Qué me está diciendo? Protocolo, ¿no? Es decir, sabe como que tiene sus normas y punto, y entonces se refiere a las normas. La iglesia no tiene normas, la iglesia tiene que enseñar lo que la Biblia dice, ¿vale? Y si la Biblia dice eso, es lo que la iglesia quiere que se haga, nada más. Y no es porque tenemos una serie de normas escritas ahí en un papel, un reglamento interno, yo qué sé, cualquier cosa. No, queremos realmente enseñar lo que la Biblia dice. Por consiguiente, si me compruebas que lo que nosotros predicamos no es lo que dice la Biblia, pues podemos hablar, ¿verdad? Pero ahí donde está la cuestión, sobre qué nos basamos para decir una cosa u otra, ¿no? Así que vemos que muchas veces, pues, la gente dice, no, pastor, ¿qué me dice sobre eso? Y yo digo, bueno, pues eso, si lo que dice la Biblia es esto, ¿verdad? Sí. Vale, y se va y busca otro por ahí que le dice, no, que va, tranquilo. O sea, le dice otra cosa y le confunde más, ¿no? Así que es muy importante que nuestra teología esté clara, y entre nosotros también, porque los discipuladores no están suficientemente preparados para aconsejar bíblicamente sobre algunos temas y se empeñan a aconsejar según sus propios criterios y pensamientos. Es otro error que podemos cometer todos, ¿eh? No lo digo solamente vosotros, yo también. Es decir, sobre mis propios pensamientos puedo dar un consejo, y este consejo puede que no sea bíblico en absoluto,
¿De acuerdo? Entonces, siempre tenemos que decir, antes de dar un consejo, qué es lo que Dios dice sobre esto. Y pedir a Dios sabiduría para poder explicarlo. ¿De acuerdo? Y en este caso, cuando estamos lanzados a dar consejo a diestra, a siniestra, sin reflexionar si es realmente un consejo que Dios da, ¿verdad? Pues es peor la enfermedad es peor el remedio que la enfermedad, ¿no? Nos metemos en problemas. Por eso hablamos de primer auxilio, ¿no? Cuando me refiero al primer auxilio, vosotros tendréis que dar primer auxilio. Si alguien está herido en la calle y se hizo una pupita, ¿verdad? Entonces sabéis que un poco de mercurio, ¿cómo se dice? De petadín, sí. Y una tirita y lo que sea, pues solucionar el problema. Pero quizás detrás de este pequeño accidente que ha tenido, yo qué sé, tiene cáncer en el pie. Y esto usted no lo puede arreglar. ¿Estás de acuerdo? Y hay que ir al especialista, hay que mandar a la persona a que sabe un poco más sobre este tema, ¿no? Entonces, el primer auxilio sí lo podemos dar, pero tenemos que saber pararnos y dirigir a las personas sobre quizás otros que saben mejor. Por eso quiero preguntar o tratar de ver algunos puntos sobre la sabiduría aconseja a aplicar los primeros auxilios, ¿no? Cuando tu amigo, y cuando digo amigo, es la persona que tú discipulas, pero llamarlo amigo porque es difícil. El discípulo tuyo no es tu discípulo, es el discípulo del Señor, ¿vale? Pero es tu amigo entonces, o tu amiga, ¿eh? ¿De acuerdo? Vamos a tratar de definir a la persona que tú discipulas como tu amigo, ¿no? Pues cuando tu amigo te confía un problema, hay que aplicarle los primeros auxilios. ¿Qué son? Primero, estar seguro de entender bien cuál es su problema. ¿Por qué digo eso? Porque a menudo las personas nos hacen preguntas que esconden otro problema. No sé si habéis experimentado eso. Una persona te dice una cosa, o una persona empieza y te critica a otro, otra persona dice, no, porque el otro me hizo eso, yo que sé, cualquier cosa. En definitiva, el problema lo tiene él en su fondo y se tratará de disculpar de cierto modo o de esconderse, ¿no? Porque somos nosotros, hemos aprendido desde pequeño a ser los reyes de la disimulación, de escondernos detrás ¿verdad? Los niños cuando hacen una travesura, le dicen, ¿qué has hecho? Y se ríe, pero se pone todo rojo, ¿no? O sea, no lo esconden demasiado bien, pero nosotros hemos aprendido a disimular, ¿sí? Y podemos tener problemas muy graves, y podemos tener actitudes y vicios y ataduras muy graves y ser los perfectos cristianos, ¿eh? O sea, demostrar una fachada totalmente perfecta, ¿no? ¿Estáis de acuerdo en eso? Y eso tú lo haces y yo lo hago. O sea, tenemos que tener cuidado sobre esto. Por lo siguiente, cuando una persona viene con un problema, a lo mejor no es el problema que te presenta, que es su problema, sino que hay que realmente definir cuál es el problema y descubrirlo, ¿no? Así que, y no siempre está claramente definido por lo que te está diciendo. Entonces hay que estar seguro de que tú mismo has entendido el problema que tienes. Lo has podido definir, ¿no? Bueno, y por eso hay que pedir espíritu de discernimiento a Dios. Y en cada una de vuestras conversaciones con vuestro amigo, tenéis que orar antes mucho y decir, Señor, dame discernimiento sobre la persona. Eso os evitará de juzgarlo primero, de enfadaros o de sentiros mal con la persona. Pedir discernimiento y ser, como se dice, sabio en este sentido. Señor,
yo no veo, no sé lo que me va a decir o tal, pero quiero que realmente tú me des discernimiento, clarividencia sobre lo que está pasando. Primer punto, entonces, estar seguro bien de entender cuál es su problema. El segundo es tener empatía por él. Ayer, no sé si habéis oído el Suo, hablaba mucho de empatía, los que lo han leído, ¿verdad? Entre paréntesis, no era nada del tema que yo quería que hablara, pero bueno, ha sido bien. Da igual. Entonces, pero bien, vino bien porque lo que estaba diciendo estaba bien, pero, o sea, y es verdad, tenemos que ponernos en los zapatos del otro, ¿no? La empatía es saber, es decir, ponernos en su situación, porque nosotros vivimos otro contexto, otra situación, otro tema, en lo que sea, y ponerse en su situación o tratar de imaginarnos, ponernos en su situación va a ayudar mucho a la hora de dar consejos. La palabra lo dice, la palabra dice que tenemos que dar un consejo como que si fuéramos nosotros los que estamos pasando por eso. Sí, por eso, o sea, yo personalmente tengo que decirles, yo tengo que hacer un esfuerzo tremendo para muchos de vosotros, los de Venezuela, no los de Sudamericanos. Sí, porque tengo que concentrarme y decir, wow, pero ellos están pasando por un problema grave allá y seguramente tienen parientes, tienen gente, tienen cosas que ocurren allá y no forzosamente están hablando todo el día de esto, ¿verdad? Y lo que sea. Y pasan por momentos difíciles y lo que sea, y a lo mejor su manera de actuar o de responder proviene de esto, ¿no? ¿Verdad? Yo sé que no debería de ser así, pero muchas veces proviene de eso. Así que tratamos de entender la situación del otro, ¿verdad? O, yo qué sé, yo estoy seguro que todos ustedes tienen problemas. De cierto modo, de un lado a otro, o sea, que viven situaciones problemáticas siempre, ¿no? Que sea por el trabajo, que sea por las relaciones sentimentales, o lo que sea, o la no relación sentimental. A todos les falta algo, ¿no? Nos falta algo, ¿no? Sí. Pero como dice, todo lo tengo en Cristo que me fortalece. Eso es maravilloso, ¿no? Es decir, en fin, todo puede ser colmado por la presencia de Jesús en nosotros. Y eso es una maravillosa visión de las cosas, ¿no? Pero bien, cuando dice empatía, es decir, realmente tratar de entender dónde se sitúa la persona, tratar de meterse en su pellejo, ¿no? Y de sentir lo que pueda sentir él, ¿no? Y eso es muy importante. Segundo punto, ¿no? El tercer consejo que estoy dando sobre el tema de aconsejar, considerar si tienes respuesta bíblica en su situación. Eso es muy importante. Porque toda nuestra creencia y nuestros pensamientos tienen que ser pensamientos bíblicos, como Dios piensa. Y eso nunca hemos terminado de aprender, ¿verdad? Hay un versículo que dice eso, hasta que todos los pensamientos estén bajo lo que Cristo dice, ¿no? Y eso es un trabajo completo de toda la vida, y en nosotros, lo que sea. Así que tenemos que realmente estar seguros de lo que nosotros decimos realmente está bajo la autoridad de la Biblia, ¿no? Porque si no, ¿verdad? Son buenos consejos, podemos dar buenos consejos, podemos dar ideas, pero primero no va a ayudar a nadie. Pero claro, dar un consejo bíblico puede ser que la otra persona realmente lo rechace de cuajo, ¿no? O se pone furioso, o no cae muy simpático, ¿verdad? Y va a decir, tú no me quieres, me dices, La verdad, bueno. no, más de una vez. Sí, yo creo que me estás rechazando, que la iglesia me está rechazando. No, chico, te estoy diciendo la verdad, porque la verdad es lo que te puede dar salvación, no otra cosa. ¿No?
Y a veces los consejos que podemos dar no van a caer muy bien. Pero si tú estás convencido de que son consejos basados sobre la Biblia, entonces los podrás dar con autoridad. Y de cierto modo te importará poco la reacción que puedas tener. Es decir, no te vas a sentir dolido por la reacción. A lo mejor frustrado es otra cosa, pero dolido no, ¿verdad? Así que considerar, tercer punto, si tienes respuesta bíblica en su situación. En caso contrario, porque no encuentro yo mismo la respuesta bíblica a su situación, ¿verdad? Ser humilde y decir que no tiene respuesta antes que de dar una opinión personal, ¿vale? Que no tiene respuesta para que él en este momento, pero que tú vas a orar por esta situación, que vas a buscar un consejo que sea bíblico, ¿verdad? Eso es el primer paso, que reconocer tu desconocimiento sobre este tema, ¿no? No hay ningún, ¿cómo se dice? Pecado, o ¿cómo es ningún error de sentir que no puedes dar consejo a la persona igual. Yo estoy seguro que la sinceridad en este caso será mucho más provechoso para tu amigo o discípulo que de tratar de darle consejos personales que no tienen base ninguna. ¿Vale? Eso, el quinto paso diría, y si acaso pues, no encuentras todavía, después de haber orado y después de haber buscado y no entiendes muy bien, pues dirigir hacia la persona hacia otra más experimentada y directamente a los pastores en todos estos casos. Y yo les garantizo que tampoco nosotros los pastores tenemos respuesta para todo y nos podemos equivocar también. Sin embargo, algo de experiencia en el Señor tenemos para eso. Hay problemas que tienen que ser resueltos por médicos, ¿verdad? Y no somos nosotros para definir y decir. Sabemos que todo el ser humano está hecho de tres partes, ¿no? Del cuerpo, del alma y del espíritu, ¿verdad? Y de muchas cosas de su cuerpo y de su alma incluso están averiadas por su muerte espiritual o por su pecado en el espíritu. O sea que muchas cosas espirituales actúan primero sobre el alma, eso sí, pero también a veces sobre el cuerpo, pero no siempre. Y a veces el médico tiene que intervenir y no somos nosotros para contradecir lo que dice el médico. A veces pensamos que somos más listos que los médicos, pero no puede ser, ¿no? Eso es. También hay problemas psicológicos, que los psicólogos y psiquiatras quizás sabrán mejor contestar que nosotros. Pero naturalmente para nosotros los pastores pues tenemos que tratar el problema espiritual y que tiene su trascendencia también en el alma de las personas. Por eso el discipulado es un trabajo de equipo donde todos tenemos nuestros dones. Y por eso nos necesitamos los unos a los otros a la hora de aconsejar a una persona. Y quizás vais a tener experiencia suficiente para dar los primeros auxilios, como digo yo, si tenéis estos puntos bien claros vosotros. Y justamente al final, cuando no podéis aconsejar a la persona de forma correcta, puedes pedir ayuda a otra persona que quizás sabrá mejor sobre este tema. Hemos entendido este proceso, ¿no? ¿Vale? Repito, ¿no? Estar seguro de entender bien el problema, tener empatía por la persona, considerar si tiene respuesta bíblica en su situación, y en caso contrario, pues ser humilde y decir que no tiene respuesta y que la van a buscar, y si no la encuentran, entonces dirigir a la persona sobre los pastores, sobre otra persona que quizás sabe mejor sobre este tema. ¿Ah? Cuando le dan las manos como Pilato. Ahora
me echando broma. Te sacó de los pies. ¿Cómo lo ves? Está bien. Me parece, ¿Eh? me parece bien. Bien, hay que estar muy atentos porque hay situaciones que, no sé, a mí en lo personal, hubo muchas situaciones en las que, no sé si por compasión o por ver el dolor de la persona, porque cuando tú le pides al Señor ser empático con la persona, hay muchas veces que llegas a sentir su dolor y dices, es fuerte esa situación, es fuerte ese momento. Entonces, también creo que, no sé, una cosa que yo puse en práctica es pedirle al Señor que en todo momento que pueda ser Él el que me guíe, si tengo que abrir mi boca o cerrar mi boca o tal, y eso es una constante oración, un constante, no solo cuando voy a ir a aconsejar a la persona, sino estar atentos, ¿no?, a esto, que el Espíritu Santo nos ayude, porque cuando nosotros llegamos a sentir el dolor de la persona es muy difícil callarse, a pesar de que cuando Dios nos dice, para, ¿no?, porque nos duele el dolor de nuestro hermano, ¿no? Pero también esto hay que estar muy atento, no es fácil. Sí, No es fácil. tú estás hablando de dolor, pero cuando hablamos de dolor, el dolor no se exprime, pues no se expresa siempre de forma como que la persona está sufriendo, ¿no? Tú sabes, cuando uno está dolido y tiene un dolor, pues se expresa y tú tienes empatía fácilmente con él, porque, Sí, pero no o sea, compasión o lo que sea fácilmente. Pero cuando hablamos de dolor de la persona, a lo mejor se expresa de manera muy violenta y muy fría y muy no sé qué, y entonces nosotros pensamos que nos está atacando o que nos está... A ver, ¿por qué? Porque la persona expresa su dolor de otra manera. No se expresa su dolor llorando, ay, pobrecito que soy yo, ¿qué me pasó? No sé qué. No. Entonces, eso es fácil de decir, ay, pobrecito, ¿qué pasa? No, pero cuando el otro se pone violento y dice, ah, sois unos imbéciles, no quiero saber nada de vosotros y tal. Entonces, tenemos que reaccionar de manera, sí que tiene un dolor este hombre. Sí, claro. Sí que tiene dolor este hombre. Y lo expresa de manera que no puedo dejarme contaminar por esto. Claro, no siempre. ¿Verdad? Y entonces es ahí donde tenemos que tener empatía, es decir, la empatía en ese caso, es decir, ¿qué es lo que le está pasando? ¿Por qué está así? ¿Por qué reacciona de esta manera? Siempre hay una razón de las cosas. Y la misma razón no tiene nada que ver con lo que estáis hablando en este momento. Y yo creo que también el tema de la cercanía también es muy importante. Una cercanía, porque una persona que está dolida no se va a acercar cuando está dolida cualquier persona, se va a acercar a la persona más allegada. Por eso es bueno, para mí me gusta el tema del discipulado, porque el discipulado te asignan a alguien y esa persona crea un lazo. Y obviamente la persona que esté discipulando en el momento es que puede solucionar el problema, si no es muy grave. La verdad, todo lo que se ha hablado me ha gustado un montón. Porque... Bueno, y entonces vamos a leer Efesios 4:11, por fin vamos a leer un poco la Biblia. Sí, es un pasaje bien conocido, ¿no? 4:11. Hay cursos de consejería, hay libros, hay cosas, hay un montón, ¿no? Efesios, ¿qué, perdón? 4:11. Ay, era eso, yo estaba Efesios 4:11, ¿qué dice? Y él mismo concedió a unos ser apóstoles y a otros profetas, a otros anunciar el evangelio y a otros ser pastores y maestros. Sí. Es decir, que Dios ha dado eso, ¿y para qué? Para la iglesia, ¿no? Y para que todos lleguen a la estatura de Cristo. Es decir, Dios ha dado dones a personas, y ya no voy a hablar de estos dones particulares y decir qué significa lo que sea, no, yo simplemente decir que en la sabiduría de Dios, en nuestra iglesia, ha dado personas que tienen ciertos criterios, ciertos como ministerio, otros ministerios, ¿de acuerdo? Pero el conjunto está hecho
para que las personas que vienen empiecen realmente a ser ayudadas en este caminar personal. Así que nadie todos hacemos parte de un gran equipo, en definitiva, tenemos que entenderlo, ¿de acuerdo? Y tenemos que tener un criterio común, pero no forzosamente tenemos los dones iguales, ¿vale? Y hay algunos que tendrán una facilidad tremendo para enseñar lo que la Biblia dice y lo tendrá claro y lo que sea. Otros van a tener mucho más dificultades, por eso los que tienen dificultades que piden a otros que les ayuden en esto, ¿verdad? Y otros tendrán facilidades de ser compasivos, otros menos, yo qué sé. Hay tantas cosas que nos definen cada uno de nosotros de forma diferente, pero lo bonito es que entre todos formamos el cuerpo de Cristo, ¿no? Y las personas que vienen, tanto nosotros nos necesitamos los unos a los otros, como las personas que vienen, ¿no? Y entonces está bien que tú tengas asignado a una persona para que la conduzca durante un año o X tiempo, para que camines con él y lo que sea, y puedas enseñar a orar, puedes enseñar a caminar y lo que sea, pero entendemos que tú no tienes la exclusividad sobre esta persona, ¿entiendes? Es toda la iglesia que está alrededor para ayudarte a ti y para ayudar a la persona también. Por eso Dios ha dado estos ministerios a personas, ¿no? Y después hay otros pasajes que hablan de los dones específicos de las personas, que son múltiples, y también es bueno saber un poco lo que no nos impide, ¿no? de obedecer a lo que Dios nos dice. Y si no, yo no tengo el don ese, espérate un momento. Si Dios te pide una cosa, es que realmente te lo va a dar, ¿no? O te va a dar la capacidad para poder hacerlo. Así que todos estamos llamados a ayudarnos los unos a los otros y a discipular a otros, ¿no? Y para terminar, espero que este tema de consejería, ¿no? De consejería, pues nos pueda llamar la atención, y solamente hemos abordado el tema muy superficialmente, pero entendemos que es un ministerio dentro del discipulado que es absolutamente fundamental, y muy importante. Y por eso yo creo que todos tenemos que aprender mucho sobre esto. No somos especialistas, nadie, para conocerlo. Bueno, para terminar, recordar que al igual que Jesús es nuestro ejemplo perfecto en todo, de algún modo tenemos que ser ejemplo para los demás nosotros también, en particular los que discipulamos. Así que la tarea del discipulador va más allá que la de enseñar una clase de discípulo establecido por la iglesia. Les recuerdo que nosotros tenemos un programa para que realmente estás enseñando, es un programa de enseñar cosas. ¿Sí? Enseñar la Biblia, enseñar la doctrina, enseñar lo que la Biblia dice sobre esto, sobre lo otro, sobre la salvación, y naturalmente es necesario que se dé esto, ¿no? Pero la meta no es esta. Eso es solamente una parte del discipulado, o de vuestra tarea. Vuestra tarea es de enseñar eso, sí, ¿vale? Pero vuestra tarea va mucho más allá que esta. La tarea del discipulador va más allá que este programa que vamos a tener y que realizaremos la próxima vez, ¿vale? Consiste en ser ejemplo en todo, primero. Vosotros no podéis enseñar cosas que no practicáis. Eso es una verdad contigo, ¿no? Y consiste en caminar, es decir, en acompañar a la persona. Significa orar, significa testificar, significa leer, significa disciplinarse en estas cosas, como lo hemos visto la vez pasada. Es decir, realmente seleccionaros que la persona realmente tiene su vida de oración personal, y a lo mejor, pues como acaba de convertirse, pues justamente tiene mucho miedo de hacerlo y tal. Tratar de orar con él en privado, tratar de ayudarle a que él se exprese también. Y todo eso
es fantástico. Y veréis cómo en la práctica la persona va a desarrollarse también, ¿no? Así que consiste en ser ejemplo, consiste en caminar y acompañar a la persona, consiste en enseñar a la persona lo básico, que es el curso que tenéis a vuestra disposición, ¿verdad? Y consiste también en aconsejar, es decir, dar los primeros consejos que yo trato de darnos hoy. Es toda una tarea, ¿verdad? Y nunca tenéis que, o sea, siempre tenéis que recordaros esto, porque nos olvidamos tan pronto, ¿verdad? De nuestra tarea, ¿no? Entonces, mi responsabilidad es esta, ¿no? Y bastante grande, obviamente. No hace falta decirles que sería maravilloso de pensar que todo el grupo que estamos aquí, pues, pueden realmente tener como una especie de red, ¿no? Y toda la gente que tiene contacto con la iglesia esté ministrado de esta manera, por vosotros. Eso sería fantástico, ¿no? Y que cada uno pudiera tener asignado una persona o dos, quizás, y que realmente pueda dedicarse a poner en práctica todo lo que hemos aprendido. Eso es la meta del por qué estáis aquí, ¿verdad? Y no hace falta de ser un superhombre espiritual para hacerlo, simplemente querer poner en práctica lo que el Señor nos ha dado. Amén. ¿Hay preguntas? ¿Alguien quiere compartir algo sobre lo que hemos hablado? ¿O una pregunta? Y yo le repito que probablemente puedan surgir problemas o cuando hay una interrogante y que no esté muy claro, pues es bueno que nos reunamos y decir, mira, sobre ese tema tenemos que enseñar esto. Y están de acuerdo en el por qué lo estamos haciendo, ¿verdad? O sobre aquel otro tema tenemos que enseñar esto. Y que todos vosotros y con nosotros estén en perfecta armonía sobre esto. Porque yo creo que eso es fundamental. La meta es que las personas aprendan a caminar solas. Y entonces esperemos que los que vienen nuevos, que los que están aquí hace mucho tiempo pero parece que no caminan, todos pueden caminar, ¿verdad? Mano a mano con el Señor.